Existe un lugar donde alguien cortó el interior de una montaña entera. No excavó un agujero, no abrió una gruta. Esculpió salones de hasta 30 metros de altura, con paredes rectas, columnas alineadas y techos inclinados en ángulo exacto. Y después desapareció sin dejar un solo nombre, una sola fecha, una sola línea en ningún documento de la historia. Nadie escribió sobre esto. Nadie reivindicó la obra. Y durante siglos, la entrada permaneció sumergida bajo el agua, haciendo que el lugar pasara inadvertido justo debajo de los pies de generaciones enteras. Cuando finalmente fue encontrado, la primera pregunta de los arqueólogos no fue ¿cuándo? Fue otra, mucho más incómoda. ¿Cómo es posible que una obra de ese tamaño no haya dejado absolutamente ninguna marca en ningún lugar, excepto en la propia piedra? Voy a llevarte hasta ese lugar, pero todavía no. Porque antes de que entiendas por qué es tan perturbador, necesitas entender una cosa sobre las montañas, sobre la piedra y sobre lo que cuesta, de verdad, cortar la roca viva. Y necesitas entender que este no es un caso aislado, es un patrón, esparcido por continentes diferentes, en culturas que nunca se encontraron. Hay lugares donde alguien enfrentó la montaña de frente, y donde, en más de uno de ellos, la montaña venció. Comencemos por la imagen que quizás ya está en tu cabeza. Un desfiladero. Paredes altas, rojas, lisas, que se cierran sobre ti como un corredor de piedra. Caminas por esa grieta estrecha durante más de 1 kilómetro, el cielo reducido a una línea azul allá arriba, y entonces, al final del corredor, la pared se abre, y allí, esculpida directamente en la cara del acantilado, surge una fachada de casi 40 metros de altura. Columnas, frontones, detalles precisos. No es una construcción apoyada en la roca, es la propia roca, transformada en arquitectura, de arriba hacia abajo, sin andamio, sin posibilidad de error. Porque cuando esculpes una montaña, no existe corregir. Lo que quitas, lo quitaste para siempre. Ese lugar existe, y los que lo construyeron tenían un método tan controlado que empezaban por la cima del acantilado e iban descendiendo, puliendo cada detalle antes de llegar al suelo, sabiendo que un solo cálculo equivocado arruinaría la fachada entera de forma irreversible. Ellos sabían exactamente lo que estaban haciendo, y aún así, este no es ni de lejos el caso más inquietante, porque de ese pueblo, al menos, nosotros sabemos el nombre. Sabemos quiénes fueron, cuándo vivieron, qué comerciaban. La montaña guardó la obra, pero la historia guardó a los autores. Ahora sostén esa idea, porque lo que voy a mostrarte a continuación es lo opuesto exacto. Es una obra igualmente monumental, igualmente precisa y completamente huérfana. Sin padres, sin certificado, sin testigo. Pero para que sientas el peso de lo que esto significa, primero necesitas entender lo que sucede cuando una civilización entera, en el auge de su poder, decide enfrentar la piedra y pierde. Imagina un emperador, no un jefe tribal, no un rey de una ciudad pequeña, el emperador de una de las mayores potencias del planeta en su época, con millones de súbditos, ejércitos inmensos y tesoros que financiaban flotas que cruzaban océanos. Ese hombre decide homenajear al padre muerto, y decide hacerlo de la forma más grandiosa que la mente humana jamás concibió. Erigir una única lápida de piedra tan alta como un edificio de más de 20 pisos. Una sola piedra. No una torre montada en bloques. Un monolito, o casi, dividido en 3 piezas colosales. Una base, un cuerpo y una corona, que encajadas alcanzarían más de 70 metros de altura. Los trabajadores fueron a la montaña. 3 piezas comenzaron a tomar forma en la roca viva. La base, sola, con más de 30 metros de longitud y 16 de altura, pesando algo en torno a 16.000 toneladas. 16.000. Para que tengas dimensión, eso es más que el peso de 2.000 elefantes adultos concentrados en un único bloque. El cuerpo de la lápida, casi 50 metros de longitud, bordeaba las 9.000 toneladas. La corona, más de 6.000. Miles de obreros trabajaron durante meses, lascando la montaña día tras día,
bajo una disciplina brutal. Se cuenta que quien no cumpliera la cuota diaria de piedra extraída, pagaba con la vida allí mismo. Y hay un detalle que ningún guía turístico gusta de enfatizar. Existe, hasta hoy, una aldea cerca de allí cuyo nombre significa, literalmente, Monte de las Sepulturas. Fue donde enterraron a los muertos de la obra, y entonces, con las 3 piezas ya casi listas, arrancadas de la montaña y apenas parcialmente sueltas de la roca madre, alguien hizo la cuenta. Alguien miró aquel bloque de 16,000 toneladas y el camino hasta la tumba, a kilómetros de allí, y percibió una verdad imposible de sortear. No había forma de mover aquello. No existía, en todo el imperio, ninguna técnica, ningún número de hombres, ningún número de bueyes capaz de arrastrar una piedra de aquel peso por aquella distancia y encima erigirla en vertical sin que se partiera bajo su propio peso. Un poeta, siglos después, resumió el impas en una frase que quedó: 100,000 camellos no conseguirían levantarla. Entonces el imperio más poderoso de su era hizo la única cosa que le quedaba. Desistió. Dejó las 3 piezas donde estaban, y ellas continúan allí, hasta hoy, todavía presas a la roca de la montaña, gigantescas, perfectas, inútiles. Un monumento no al emperador, ni a su padre, sino al exacto límite de lo que las manos humanas consiguen hacer con la piedra. La obra abandonada es, en sí misma, la confesión. Ellos intentaron, y la montaña dijo no. Ahora ya tienes las 2 piezas del rompecabezas. De un lado, un pueblo que cortó un acantilado y nosotros sabemos quiénes fueron. Del otro, un imperio que intentó cortar la mayor piedra de la historia, falló, y dejó todo registrado. Porque los imperios dejan registro. Los emperadores quieren ser recordados. Las obras gigantescas se hacen justamente para gritar un nombre a través de los siglos, y es exactamente por eso que el tercer lugar es el que te quita el suelo. Vuelve a la montaña del comienzo, la montaña que alguien cortó por dentro. Queda en el este de una de las civilizaciones más antiguas y más obsesivamente documentadas del planeta. Una cultura que registraba cosechas, eclipses, nacimientos de príncipes, el precio del arroz. Y sin embargo, sobre esa obra colosal, excavada justo en el corazón del territorio de esa cultura, no existe una sola línea, ni una orden imperial, ni un nombre de arquitecto, ni una leyenda local, ni siquiera una queja de algún campesino reclamando del ruido. Nada. Durante siglos, las únicas pistas de que algo estaba allí eran 5 lagunas. Lagunas pequeñas, de agua oscura y quieta, que los habitantes locales llamaban sin fondo, porque nadie nunca había conseguido tocar el fondo de ellas. Los niños nadaban por encima, los pescadores pasaban al lado, y debajo de aquella agua, en la oscuridad, esperaba algo que nadie imaginaba. Fue necesaria la terquedad de algunos agricultores para descubrirlo. Ellos no estaban buscando un misterio arqueológico, estaban apenas curiosos con aquellos charcos que parecían no tener fondo. Entonces decidieron drenarlos, montaron bombas y comenzaron a sacar el agua. 1 día, 2 días, 1 semana. El agua no acababa nunca. Fueron necesarios 17 días de bombeo continuo para que el nivel finalmente bajara lo suficiente. Y cuando bajó, lo que apareció bajo la superficie no era lodo, ni roca natural, ni el fondo de una laguna cualquiera. Era una abertura, una entrada excavada por manos humanas, descendiendo hacia adentro de la tierra. Acababan de encontrar la primera de 24 cámaras, 24 salones artificiales excavados en la piedra, cubriendo un área de 30,000 metros cuadrados, cada uno descendiendo decenas de metros por debajo del suelo. Techos altísimos, sostenidos por columnas espaciadas con precisión matemática. Paredes rectas, esquinas definidas, rampas, peldaños, canales para el agua, y recubriendo absolutamente cada superficie, cada pared, cada columna, cada centímetro de techo. Un mismo patrón, repetido con una uniformidad casi obsesiva. Líneas paralelas de cincel, todas en el mismo ángulo, todas del mismo largo, formando franjas regulares,
como si la montaña entera hubiera sido peinada por dentro. Y aquí comienza la incomodidad de verdad. Piensa en lo que esto significa en volumen bruto. Para vaciar esas cámaras fue necesario arrancar de la montaña casi 1.000.000 de metros cúbicos de piedra. 1.000.000. Cientos de miles de toneladas de roca extraídas, lasca por lasca, a mano, con cinceles. Ese material tuvo que salir de allí, tuvo que ser cargado hasta la superficie y descartado en algún lugar. Y es aquí donde la cosa se vuelve genuinamente imposible de explicar. No hay vestigio de él. Ninguna montaña de escombros en los alrededores, ningún terraplén, ninguna cantera de descarte. 1.000.000 de metros cúbicos de piedra simplemente se evaporó del paisaje, como si quien hizo la obra hubiera, además de cortar la montaña, tenido el cuidado deliberado de borrar todo el rastro de lo que removió, de no dejar marcas. Y no para ahí. Los salones no están interconectados. Cada cámara es un mundo cerrado en sí mismo. Y aún así, cámaras vecinas, separadas por paredes que en algunos tramos tienen apenas 50 centímetros de espesor, mantienen un paralelismo perfecto entre sí. Piensa en lo que esto exige. Los obreros en el fondo de una cámara no tenían cómo ver a los obreros de la cámara de al lado. Estaban separados por roca sólida, en la oscuridad, decenas de metros bajo la superficie. Y aún así, las paredes corren paralelas con tamaña exactitud que nunca se cruzaron, nunca se rompieron, nunca erraron el blanco por aquellos 50 centímetros que separaban el éxito de un derrumbe. Un especialista que estudió el lugar dijo lo obvio que nadie quiere encarar. Para conseguir esto, sin verse, en la oscuridad, el instrumento de medición que ellos usaban tenía que ser sorprendentemente avanzado. Avanzado para 2.000 años atrás, porque esa es la otra capa del enigma. La edad. Dentro de las cámaras encontraron cerámica, vasijas de barro vitrificado que permiten datar la presencia humana allí en torno a 2.000 años atrás, quizás más. Estamos hablando de una obra contemporánea de imperios, que conocemos bien, que mapeamos, cuyas dinastías listamos por nombre. Y en medio de toda esa documentación histórica meticulosa, un agujero, un silencio absoluto, exactamente en el punto donde debería estar el registro de una de las mayores excavaciones subterráneas jamás hechas a mano en la región. Detente y piensa en el esfuerzo. Las estimaciones más conservadoras hablan de más de 1.000 personas trabajando día y noche durante 6 años para vaciar esas cámaras. 1.000 personas. 6 años. Una operación de esa magnitud exige comida, organización, herramientas, liderazgo, dinero, propósito. Exige una autoridad poderosa lo suficiente para movilizar todo eso. Y exige que alguien, en algún lugar, sepa qué está sucediendo. Obras así no son secreto. Son eventos. Y sin embargo, ese evento no dejó eco. Ni en la historia oficial, ni en el folclore, ni en la memoria de los abuelos. Los habitantes que vivían literalmente encima de las cámaras, por generaciones, no tenían la menor idea de que estaban allí. Entonces, respóndeme, ¿cómo escondes 6 años de trabajo de 1.000 personas? ¿Cómo borras una obra del tamaño de un barrio? ¿Y por qué alguien haría eso? Es aquí donde la tentación es grande, la tentación de cerrar la historia con una respuesta fácil, dramática, con aquella explicación de siempre que ya escuchaste 1.000 veces en 1.000 videos. Pero yo no voy a darte eso, porque la verdad honesta es más interesante que cualquier fantasía. Y la verdad es que nadie sabe. No es que te hayan escondido la respuesta, es que la respuesta no existe. Las mejores mentes que estudiaron el lugar, arqueólogos, geólogos, ingenieros estructurales, listaron sus hipótesis y una por una chocaron con el mismo muro. ¿Sería una cantera? Pero, ¿dónde está la piedra extraída? ¿Y por qué decorar con tanto esmero las paredes de una simple cantera? ¿Sería una tumba? Pero no hay cuerpos, ni cámaras funerarias, ni tesoros. ¿Sería un almacén imperial, un cuartel escondido, un templo, un refugio contra invasores? Cada teoría explica una parte y tropieza en todo el resto.
Y el detalle que transforma todo esto de un rompecabezas académico en algo que eriza la piel: la precisión. Aquellas marcas de cincel uniformes, repetidas millones de veces a lo largo de 30.000 metros cuadrados, manteniendo el mismo ángulo, la misma profundidad, el mismo ritmo, en cámaras separadas, hechas por equipos que no se veían. Eso no es el trabajo de una banda improvisada, es el trabajo de un sistema, de un patrón impuesto, enseñado, fiscalizado. Había un método, había una escuela. Había alguien al mando que sabía exactamente el resultado que quería y tenía el control absoluto para obtenerlo, del primero al último centímetro. Y esa persona, ese proyecto, esa inteligencia organizadora, desapareció por completo. Se llevó consigo el nombre, el motivo y el destino de aquel 1.000.000 de metros cúbicos de piedra que se esfumó en el aire. Repara en lo que sucedió con tu cabeza en los últimos minutos. Empezaste queriendo saber quién cortó la montaña, y ahora estás frente a una pregunta peor. ¿Por qué no hay nadie para responder? En el caso del emperador y de su lápida imposible, la obra inacabada es una confesión de fracaso, pero al menos es una confesión firmada. Sabemos quién intentó y por qué. En el caso del acantilado esculpido en el desierto, la montaña guardó la fachada y la historia guardó a los autores. Pero aquí, en esas cámaras sumergidas, la montaña guardó la obra entera, perfecta, y la historia no guardó absolutamente nada. Es una realización de primera magnitud sin un solo responsable, una firma en blanco. Y quizás sea exactamente ese el punto. Quizás la cosa más perturbadora de esas cámaras no sea la ingeniería, ni la escala, ni el ángulo de los cinceles, sea el silencio. Porque el silencio nos obliga a admitir algo que nadie gusta de admitir, que la historia que nos contaron tiene agujeros, que civilizaciones enteras, capaces de hazañas extraordinarias, pueden simplemente escurrirse por las rendijas del tiempo sin dejar más que marcas en una pared, que aquello que llamamos registro histórico quizás sea solo la parte que sobrevivió por casualidad, y que, debajo de nuestras lagunas más comunes, pueden estar durmiendo los capítulos que nunca fueron escritos. Piensa en cuántas de esas cámaras todavía no has visto. De las 24 encontradas, apenas una fue abierta al público. Una. Las otras 23 permanecen cerradas, en la oscuridad, exactamente como quedaron por 2000 años, y nadie garantiza que sean solo 24. Aquella región tiene otras lagunas, otros charcos oscuros que los habitantes también juran no tener fondo, y nadie, todavía, las ha drenado todas. Entonces, la próxima vez que pases por un lago de agua quieta, por uno de aquellos charcos que todo el mundo cree que es solo un charco, quizás valga la pena preguntarte qué existe allá abajo. Porque la montaña que alguien cortó sin dejar marcas quedó escondida por 2000 años bajo el agua oscura de 5 lagunas comunes, y nadie sospechó de nada, hasta el día en que 4 hombres curiosos resolvieron descubrir qué había en el fondo. Quien cortó aquella montaña sabía algo que nosotros todavía no sabemos, y donde quiera que hayan ido, se llevaron el secreto con ellos. Pero dejaron las paredes, dejaron las marcas que prueban que estuvieron allí, que fueron reales, que fueron muchos y que fueron extraordinariamente buenos en lo que hacían. La pregunta que queda ya no es ¿cómo lo hicieron? Es una pregunta mucho más simple y mucho más difícil de dormir con ella en la cabeza. Si una obra de este tamaño consiguió esconderse de nosotros por 2000 años, justo debajo de nuestros pies, ¿qué más está todavía allá abajo, esperando que alguien tenga el coraje de drenar el agua? Esto todavía no ha terminado.